A lo profundo. No, 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 no. Dígale que no a esa pelota. Excelente la Serie Mundial de Béisbol. Y ganaron los Dodgers. No, pues más no puede uno pedir. Tercer juego, 18 entradas. Y el séptimo juego a 11 entradas. O sea, extra inning. Y se acabó con una doble matanza. Con doble matanza de Mookie Betts. Ah, caray. Cálmela, no se enoje. Otra vez, Arroz. Ahí te hablan. Te están marcando. Está desconectando Doña Vicky el Bluetooth porque ella oye música aquí y pone cosas raras. Pero bueno, excelente la Serie Mundial. Buenísimo. Buenísimo. Alejandro Kirk se vuelve el héroe y el villano porque es el que le hacen la doble matanza. En un batazo que si no se quiebra el bat, hubiera sido el hit del triunfo para los Azulejos de Toronto. Buenísima la Serie Mundial, buenísimo. Pero bueno. También iba a quitar eso lo de penal para el América, pero no. Esos roban en todos lados. ¿Cómo está usted? Soy César Ibarra, gracias por estar con nosotros. Hoy es lunes, primer lunes de noviembre. ¿Cómo está, doña Vicky? Bien, buenos días. ¿Qué tal su fin de semana? Bien. Fue a los panteones, fue a la Feria del Hueso, no fue a comerse un elote, No me gusta eso. no fue a ver el de las cobijas, esta y esta otra, y dos más. No. Y échele 25 de estas, y por 500 pesos, ¿no? No me gustan a mí esas cosas. ¿No le gusta a doña Vicky? La gente. No, gracias. La señora... ¿No? No, yo no tampoco, no soy muy asiduo de ir el mero día, me gusta ir días después, mañana, pasado, ir temprano en la mañana, ir a visitar a quien tengo que visitar, ir a saludarlos. Hay un par de ellos muy serios, no contestan. Sí, ya no están ahí. ¿Por qué tan serio? Tanto que se reía. Ya no hay nada ahí. Ah, sí, se vale, es tradición de familias. Pero bueno, en fin, Día de Muertos. El viernes fue de Halloween. Me gustó mucho una expresión que escuché. Yo siempre he dicho que yo no le festejo el cumpleaños al chamuco, porque eso creo que es el Halloween. Ay, discúlpeme usted a mí. Pero también me gustó mucho una expresión que leí, que decía alguien, los niños salen a festejar el Halloween por los dulces. Claro, hay muchas cosas detrás, pero la realidad es esa, pues estos son los dulces. Ya no hay un principio ideológico, no hay un principio doctrinario, no hay nada más. Y luego me gustó un meme que decía pues los niños salen a festejar el Halloween no porque vayan a hacer misas negras. Hay gente que manda flores y bombones el 14 de febrero y ya no quiere la persona que le manda. O sea, digo, son mercadotecnia, ¿no? Entonces, pero bueno, si usted disfrutó de andar disfrazado, qué bien, lo felicito. Si usted disfrutó, ayer hubo el desfile de las Catrinas, ¿no? Aquí en Chihuahua. También por el festejo del Día de Muertos, que tradicionalmente aquí en Chihuahua no se festejaba gran cosa, no se hacía eso de los altares y todo eso, no se hacía aquí en Chihuahua. Es una costumbre que fue llegando, de los 90s para acá, se lo empezaron a meter mucho. Y qué bueno, ¿no? Pues son tradiciones mexicanas y si usted lo hace, qué bien, qué bien. Hoy ando así como que todo me parece bonito. Casi todo. Ganaron los 49, ganaron los Dodgers. Volvieron a perder los Vaqueros. ¿Sí, verdad? Perdieron. Kansas City también. Perdió Kansas City. ¿Qué tiene? Ahora doña Vicky ya le pegó el que tiene. Pero bueno, en fin, mucho de qué platicarle, porque es lunes 3 de noviembre y muchos temas en el Comal. ¿Qué tenemos como primer tema, doña Vicky? Asesinato del alcalde Carlos Manso. Que lo asesinaron y no por manso, No era un mansito, era alguien muy valiente y habría que reconocérselo como tal. Hablaba fuerte el alcalde y señalaba los graves problemas que tiene Michoacán con la presencia de los grupos del crimen organizado.
La gran excusa de la 4T, en serio, la verdad, no tienen vergüenza. Salir a decir que Michoacán está así por culpa de Felipe Calderón y de este mendigo desgraciado que está preso en Estados Unidos, Genaro García Luna. Es culpa de Calderón. No mames, neta, en serio, no mames. Recuerdo mucho la época de Vicente Fox, cuando Vicente Fox salía y decía, no quieran que yo arregle en 6 años lo que se descompuso en 70. Pero para eso quería ser presidente, ¿no? El mendigo desgraciado. Y no lo pudo arreglar. Y luego vino Felipe Calderón y empeoró muchas cosas. Y se lo reclamábamos, así, igualito. Le reclamábamos, inclusive nos ganamos. En aquel entonces teníamos un programa de radio, un amigo de un servidor y un servidor. Le mando un abrazo y un beso al Flaco Macías, mi maestro Flaco Macías, una de las mejores plumas para leer en Chihuahua. Originario él de allá de Torreón, de Petarreán. El Flaco Macías, un excelente periodista. Y teníamos programas de radio, en aquel entonces en Mega Radio. Y nos peleábamos muchos con los delegados del PAN, eran los delegados federales del gobierno federal con Felipe Calderón. Rocío Reza, el hoy prófugo de la justicia Arturo Fuentes Vélez, Emilio Flores, que era delegado de economía, y algunos de ellos se enojaban por lo que nosotros decíamos en los programas de radio, señalando los errores de la administración de Felipe Calderón. Desde entonces se lo decíamos. Pero hoy la 4T no tiene vergüenza, no puede salir a decir que el asesinato del alcalde en Michoacán es culpa de Calderón. No, eso es no tener vergüenza, de plano. Es no tener vergüenza. Pero bueno, esa es su gran excusa, su gran pretexto. Ver cómo los ciudadanos en Michoacán acudieron a Palacio de Gobierno y le destrozaron la oficina a Bedoya. ¿Cómo se apellida el alcalde el gobernador de Michoacán? Aquí lo apunté porque se me olvida el nombre de ese desgraciado. Fotos. Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador de Michoacán, acudió. Miren, no lo puedo decir de otra forma. El cabrón sinvergüenza acude al velorio del alcalde y le empezaron a gritar la gente asesino. Porque hay serias acusaciones, muy serias acusaciones de las cercanías del gobernador, de Ramírez Bedoya, con los grupos del crimen organizado. Eso en Michoacán es secreto a voces. Habría que recordar que hacía 20 días atrás, habían asesinado ahí en Michoacán al líder de los productores limoneros, que por cierto se apellida Bravo. Entonces ya mataron a un Bravo y a un Manso. Y en Michoacán las cosas están que arden. ¿Por qué? Porque la situación ya es insoportable. Platicaba yo con algunos amigos, y por eso escribimos la columna con ese tema, de que hay una frase árabe que dice que hay una paja, que puede reventarle la espalda a un camello. ¿Por qué? Porque cuando el camello llega a su máxima capacidad de carga, le pone usted algo más, así sea nomás una pajita, un pedacito de zacate, cualquier cosa, puede hacer que le reviente la espalda. Y este asesinato, preguntaban mucho si pudiera ser la paja que le reviente la espalda al camello, porque en Michoacán ya van 6 alcaldes, uno desaparecido, 5 asesinados, y nadie sabe nada. El colmo en el caso de Manso es que tenía 14 escoltas de la Guardia Nacional a su alrededor. Así es. Que tenía 2 círculos de escolta, me dice gente que supuestamente sabe. Hay a quienes no les creo, pero es lo que dicen, que tenían 2 círculos de escoltas. Los escoltas estatales, primer círculo, y un segundo círculo de agentes federales. Ajá. Y a pesar de todo eso, llega un individuo a hacer que le zorraja 7 balazos. Fueron 7 balazos y que le arrancaron la vida. Y luego asesinaron a esa persona. Entonces, a ver, no queda para seguirle el rastro. Y que detuvieron a otros cuantos y demás. Pero la situación es esa. La pregunta es, ¿esta paja le revienta la espalda al camello? ¿O todavía aguanta más pajas como Manso? Este camello llamado la 4T. Las excusas de la presidenta Claudia, es que sí contaba con protección, pero no le sirvió. La excusa enviada, aquí la envió, ¿cómo se llama? El presidente del Consejo Estatal, Hugo González, quién sé qué demonios apellida, el de Morena. Enviaron un comunicado: Michoacán está así por culpa de Calderón y de Genaro García Luna. No tienen vergüenza, no pueden salir a decir eso, créame, no se puede. Fueron 6 años de Calderón. Bueno, a ver, salió Calderón y fueron 6 años de Peña Nieto. Uh-huh. Y luego fueron 6 años del PG, 12.
Y ya va un año de Claudia, 13. En 13 años no han podido limpiar. Ya gobiernan ellos, Michoacán. No lo han podido limpiar. Que el impresentable de ¿cómo se llamaba? El exgobernador de Michoacán, ya se me olvidó el nombre. Vaguísimo, el desgraciado, mujeriego y cuanta cosa, y que quería ser candidato a la presidencia del PRD. Pues sí, también lo puedo acusar de todo lo que usted quiera, y ha de ser cierto. La verdad es esa: no han hecho nada para limpiar el tema del narcotráfico. No han hecho nada. Y eso pues, no hay excusa que valga. No se vale ninguna excusa. Me acordaba yo y estaba viendo, déjeme ver, deme 30 segundos. ¿Cuántos asesinatos hay en Michoacán? ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuántas denuncias hay por cobro de piso, por cobro de todo lo demás? Decían los limoneros, nos cobran por cada hectárea sembrada. Una cuota, van y se las cobran. Pero por cada tonelada subida a un vehículo para llevar a vender, les cobran otro impuesto del crimen. Y luego, al tendero, al supermercado, al mercado donde se vende la fruta, van y le cobran impuesto también los grupos del crimen organizado. Esa es la realidad de Michoacán. Y la realidad de muchos otros estados, Durango, Torreón, toda la región lagunera, tuvieron que salir la Coparmex, Canaco, Canacinta, todos los organismos empresariales y de comercio, a denunciar que está enorme el tamaño de la extorsión y del cobro del derecho de piso para dejarlos trabajar. En el Estado de México hay zonas donde llegan las denuncias y ahí están, en donde dicen que el ciudadano no puede ir a comprar un costal de cemento a la ferretería de su elección. Que usted va llegando y dice, no, ahorita esta no le va a vender cemento. Váyase hasta allá, hasta la que está de aquel lado. Es la única que le puede vender ahorita. Sí. O sea, a ese nivel está el país. Platiquen, digan, cuenten mentiras, cuéntense el cuento que quieran. Esa es la realidad. Asesinaron al alcalde Manso. Pregunta, ¿es la paja que le revienta la espalda al camello? ¿O este camello todavía aguanta muchas más costales? ¿O en verdad así arpillas completas de paja? ¿Cuántas más tendrán que presentarse para que empiece la gente a decir esto no va por la ruta adecuada? No hay otro tema de qué hablar más que de ese. Bueno, en primer lugar. Punto número 2, doña Vicky. Punto 2. Peña era un bebé de pecho comparado. Mire, nos pusimos a hacer el análisis sobre cuánto representó. ¿Tienes ahí al tío Google? Pregúntale para que no digan que yo me lo inventé. ¿De qué tamaño fue la estafa maestra de Peña Nieto? En la estafa maestra de Peña Nieto, si mal no recuerdo, hablaban de 5 o 6 mil millones de pesos. Era una cantidad así. Y fue cuando se habló, y muchos lo señalamos, incluido este servidor, que Peña Nieto había cometido el grave error de institucionalizar la corrupción. La estafa maestra utilizaron instituciones educativas, universidades y demás para robarse grandes cantidades de dinero para meterlas a las campañas del PRI, que al último ni a las campañas del PRI fueron a dar, se las embolsaron, punto. Se desviaron más de 7,000 millones de pesos. Más de 7,000 millones, no llega a 7,500. Pero bueno, si usted revisa los casos, nada más en el tema de la evasión fiscal, con factureras, empresas fantasmas creadas y que utilizaron notarías públicas, 2 en especial, la de el líder de la barredora, Adán Augusto López, y la de su cuñado. Esas 2 notarías fueron las que fueron utilizadas para crear empresas fantasmas, para evasión de impuestos, para factureras. Así es. Bueno, nada más en esas 2, en las empresas que ellos crearon, la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT denuncia que hay un desvío, un desfalco al fisco por estas factureras de más de 900 millones de pesos.
Ala. 900 millones de pesos en un solo acto, que fueron 30 y tantas empresas que se crearon para facturar, para hacer facturas falsas. Sí. Bueno, en la cuestión del robo del huachicol a Pemex, lo que le han robado de combustible, así, que le han robado combustible a Pemex para llevarlo a Estados Unidos y no pagar el impuesto de cruzar la frontera con ese combustible, el no pagar el impuesto en la frontera representa prácticamente 400,000 millones de pesos de impuestos. Entre pasar de aquí para allá y luego el regreso. 400,000 millones de pesos. ¿En cuánto tiempo? Del 2019 para acá. Así, 2019 para acá. ¿Cuánto representa en dinero el combustible que le han robado a Pemex? Cálculos hechos por la misma Pemex que ha dado a conocer esta información, habla de 900,000 millones de pesos en combustible robado. Más los 400,000 que fue pasarlo y devolverlo, 1,300,000 millones de pesos. ¿A qué no cree usted que Dan Augusto está involucrado en el tema? Porque los buques que se prestaron es de una de las empresas que él conformó. Entonces, cuando empieza uno a voltear a ver de qué tamaño es la corrupción en este momento, cuando decíamos que Enrique Peña Nieto la había institucionalizado para robarse el dinero, ahora ya no hayamos qué decir. Si a Peña Nieto lo quieren crucificar, y ojalá y lo agarraran y lo esculcaran y le encontraran todo el dinero y lo volvieran culpable por 7,000 millones, que es un chingo de dinero, pues bueno, esto ya se robaron no 10 veces, no 100 veces, se robaron 200 veces lo que ese robo le representó a México. Sagalmex, la empresa esta que supuestamente combatía el hambre, el fraude en Sagalmex andaba arriba de los 25,000 millones de pesos. Nada más Sagalmex. Sagalmex era 3 veces, más de 3 veces lo de la estafa maestra. Pero el colmo es que Sagalmex es robarle a los que más hambre tienen. Entonces, cuando vienen y me hablan de la corrupción del pasado, sí, la hemos denunciado, ya vemos muchos que la hemos denunciado. ¿Cuál? La de Peña Nieto. ¿Cuál? La de Felipe Calderón. ¿Cuál? La de Vicente Fox. ¿Cuál? La de Ernesto Zedillo. ¿Cuál? La de Carlos Salinas de Gortari. Y ahí nos podemos ir en la historia. Pero todo lo que se robaron, la deuda externa en México, hasta Enrique Peña Nieto, llegó a algo así como 12,300 millones de pesos. La deuda total de México, 13 billones. 12 billones y tantos, para no cerrar. 12 billones 500. Para el próximo año, la deuda total del país va a ser 21 billones, casi 22 billones de pesos. En 7 años, escúchenlo usted bien, duplicaron la deuda total del país. Explíquenlo como lo expliquen. Toda la corrupción del pasado contra toda la corrupción del gobierno del PG, del gobierno de Claudia, representa para México aumentar la deuda total al doble por 10 billones de pesos. 10 billones de pesos. El robo a Pemex, dicho por la propia Pemex, representa un desfalco al país de casi 2,200,000 millones de pesos, dicho por Pemex. Entonces, cuando comparamos rateros, pues habría que decir que aquel no era más que un bebé de pecho. Sí. Y los que están ahora, Dios guarde, quién sabe cómo vayan a ser los que vengan después. Ese es el colmo para el país. Los que vengan después, oh my gosh. Punto número 3, doña Vicky. Ay, no. Punto número 3. Construir el Poniente 5, un enorme reto. Estuvimos platicando el fin de semana, el viernes por ahí, el jueves, con el ciudadano alcalde, con Marco Bonilla. Anda muy emocionado porque sí le van a entrar y que ya empezaron con la primera etapa de la construcción del mentado Poniente 5 aquí en Chihuahua Capital. Uh-huh. ¿Qué jodidos es eso? Me preguntará mucha gente. ¡Quejejo! ¡Quejejo! El Poniente 5 va a ser el periférico que va a salir
de allá de la entrada de Juárez, pasando la caseta, de aquel lado de la Coca-Cola, Ajá, sí. allá más arribita, ahí va a empezar y va a venir a dar a la salida a Cuauhtémoc. ¡Hala! Entonces, ese periférico lo que va a hacer es, va a desfogar la presencia de trailers, vehículos de carga y viajeros, que ya no van a tener que entrar a Chihuahua porque van a poder agarrar por allá e ir a salir a Cuauhtémoc. Y ya no van a tener que entrar por el periférico de la juventud. Es una inversión enorme, enorme. Me tocó que me platicaran una plática, fíjese, me platicaron una plática. Platicadita. Platicadita, así sabrosa, un teclita de por medio. Que hubo quien le dijo al alcalde, porque en esa inversión tiene que ir el Estado y el municipio, y tienen que traer los empresarios. Que había empresarios que le decían a Bonilla que no se apurara tanto, que no lo quisiera hacer como el periférico de la juventud. El periférico de la juventud tiene 5 carriles por lado, Sí. porque son los 3 carriles centrales de un lado y los 2 de los laterales, y del otro lado igual, 3 carriles centrales y 2 laterales. Entonces que había empresarios que le decían al alcalde, no hombre, aviéntatelo de 2 y 2 ahí, para que no batalles tanto. Mire, si lo van a hacer, háganlo bien, y si pueden, háganlo de 8. Y si pueden, háganlo de 8. Es la mejor inversión que se puede hacer. Quienes se oponen o le dicen al alcalde, espérate, no le metas tanta lana, porque luego son los mismos que se van a beneficiar luego cuando ya esté construido el Poniente 5. Platicaba hace unos años el exgobernador Patricio Martínez García, que cuando le inyectaron la lana al periférico de la juventud aquí en Chihuahua, fueron los desarrolladores, entre ellos los Elías, los Terrazas y demás compañías que hay ahí, de desarrolladores de inmuebles, que le decían que no lo hiciera tan grande, porque les iba a quitar terreno. ¿Dónde quedó Distrito 1, oiga? En el periférico de la juventud, pegado. Sí. ¿De quiénes son esos terrenos? De los Elías. O sea, ¿dónde quedaron muchos de los fraccionamientos nice ahí pegados? ¿Quién los construyó? Los Terrazas Villarruba. O sea, y los Atlas y estos, o sea, todos esos que no querían que se hicieran. No, ¿por qué tan grande? Ya el periférico de la juventud quedó chico. Sí. Es un pichi atascadero, un embotellamiento Sí. A cualquier hora del día prácticamente. Así es. Pues bueno. La cantera, todo. Ahora que dan a conocer que ya le van a entrar al Poniente 5, la verdad es un proyecto a largo plazo. No lo van a acabar en 2 años, ¿eh? No se acaba en 2 años. Es un tramo bastante largo y si lo hacen como lo platicaba el alcalde, a quien lo felicitamos por aventarse este tiro, por llevarle el proyecto a la gobernadora por aceptarlo. Ahora, ¿qué hace falta? Pues que el gobierno federal se acuerde de que Chihuahua existe. Y la otra, que los pinches empresarios locales pues se acuerden que también les va a servir a ellos. Y le pongan poquito. ¿Por qué? Porque ellos son los principales beneficiarios. Así es. Entonces, ¿cómo dice mi amiga ¿Cómo ¿Cómo dice mi amiga la diputada esta Brenda Francisca Ríos? ¿Cómo dice? Que la mafia inmobiliaria, Claro. los de la mafia inmobiliaria, ¿cómo decía el PG? La mafia. La mafia. Bueno, pues, que también le metan, ¿no? Un pesito, estaría bueno. Entonces, a la hora de escuchar la plática se oye muy bien, ¿eh? Sí. Ojalá y todo salga adelante. Ojalá y que los empresarios de Chihuahua recuerden que su gran negocio es Chihuahua. Que si Chihuahua crece, su negocio va a crecer y va a haber a quién más venderle. Así mismo. Entonces, que no sean tan cuyellos y le metan un poquito y no le metan trabas a un proyecto que puede ser muy beneficiario de muchos beneficios para esta ciudad. Ay, sí. De muchos. Para Por eso, mucha gente. para muchos. Por eso felicitamos al Marcayatas, no, a este Marco Bonilla. Que no sabe de fútbol americano ni de fútbol soccer. Pero bueno, en fin. No crea que tenía un altar de muertos ahí en su patio. Decía vaquero, ¿verdad? Me imagino que era un altar de muertos. Pero bueno. No, ríase, Vicky. No, eso no le gusta. Punto número 4, pues, antes de que me golpee. Albergue de la colonia Vida Digna. Un tema hartamente serio. Serio. Salió la denuncia de que en un albergue, ahí en la colonia Vida Digna, un albergue refugio, anexo, había habido un par de casos de violación de menores de edad.
Dice la autoridad que las denuncias fueron presentadas por vecinos. Al momento de ponernos a investigar un poquito más, resulta ser que los vecinos no quieren que esté el albergue ahí donde está ubicado. Una casa bastante fregadita, sí están, en donde atendían a muchachos con problemas de síndrome Down, niños con problemas de violencia intrafamiliar, de drogas, niños en situación de calle, y un par de adultos con retraso mental. Las acusaciones son muy serias. ¿Qué tiene que hacer la autoridad? Investigar, y si hay algún culpable, castigarlo con todo el peso de la ley. Punto. Eso es. Pero después de que se da el cierre de este lugar, que se llevan a los muchachos a otros albergues y que se van a hacer todas las investigaciones, hay gente sin escrúpulos que empieza a hacer correr rumores, en verdad, vulgares, insidiosos, y tratan de satanizar a estos centros. Sí hay en muchos de ellos que pasan muchas cosas. Sí, no lo puede uno negar. Pero también tiene uno que entender que muchos de estos centros sí hacen una buena labor y que su existencia le salva la vida, o es el único camino para salvarle la vida a un niño, 2, 3, 4, y hay muchos jovencitos que han caído en las garras de las drogas. Conozco personalmente a muchos de los muchachos que estaban ahí, por distintas circunstancias, tenemos conocimiento del caso personalmente, y todas las mentiras que han contado en torno a este albergue, la verdad son eso, mentiras. Insisto, sin meter las manos al fuego, sí pidiéndole a la autoridad que haga una investigación seria y que si hay algún culpable de algún hecho, lo castigue con todo el peso de la ley. Lo que no se puede caer es en tratar de ganar lectores con morbo y con mentiras e inventar cosas que son sumamente dolorosas para quienes trabajaban ahí de forma honesta. Así es. Y para los niños que estaban ahí y que estaban siendo rescatados de situaciones en verdad dolorosísimas. Las historias que nos contaban los muchachos que estaban ahí, los niños, son para soltarse llorando 3 días de lo que les pasaba en la calle, lo que les pasaba en su vivienda, y verlos cómo poco estaban recuperando el deseo de vivir, el deseo de portarse bien, el deseo de ya no estar en las drogas. Pues en verdad, por eso apoyábamos en algunas cosas. Insisto, la autoridad tiene que investigar. Lo que no podemos hacer como medios de comunicación ni como sociedad es creernos todo lo que se cuenta ahí. No se puede, no se vale. Se lo digo así, con el corazón en la mano. Hay niños que estaban ahí en ese albergue que la verdad casi daban ganas de soltarse llorando cuando nos platicaban cómo había sido su vida y cómo habían llegado a un lugar en donde se sentían rescatados. Es un tema harto doloroso para la ciudad, e insisto, no se crea todos los cuentos y sí actúe como un ciudadano decente y de bien y pida que la autoridad investigue y que si hay un culpable que lo castiguen. Punto. No hay que satanizar todo lo que hacen en muchos de estos albergues, muchos de estos refugios, muchos de estos anexos, ante un mal endémico en nuestra sociedad. Hemos querido cerrar los ojos, mucha gente en esta sociedad, de no ver lo que pasa en muchas casas, en muchos hogares, lo que pasa en muchas colonias, ver cómo ha crecido la venta de drogas, ver cómo ha crecido el abuso infantil, ver cómo ha crecido el abuso contra la familia, y no queremos verlo. Abramos poquito los ojos, pero abrámoslos bien, no por morbo nada más. Sería el comentario al respecto. Doña Vicky, ya nos vamos. Sí. Pues despídase, díganle hasta mañana. Hasta mañana. Hasta el miércoles. Ay, la semana pasada, disculpe, pero andábamos bien correteadones con varios temas y andábamos bastante estresados. No había chance. Entonces nos vemos el próximo miércoles en esto que es El Jiribillo, la videocolumna. No se pierdan.